Yo no tengo la... perdón. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer iniciar esta segunda sesión del taller para constituyentes. Damos la bienvenida a mi jefe Mauricio Jara, que no lo veo en la- no veo, no está en la pantalla, pero está en el público, Está en el y a chat. todos ustedes que están asistiendo a este taller. Damos las gracias a Yanira Zúñiga, profesora de la Universidad Austral de Chile, que es una de las grandes expertas en los temas constitucionales relacionados al género. Y lo que le pedimos a Yanira es si pudiéramos conversar hoy día y entender mejor cuáles son los desafíos que tiene la perspectiva de género en el diseño constitucional. Como ustedes saben, una de las cosas que más llama la atención del proceso chileno a nivel internacional, ahí está mi jefe, buenos días Mauricio, una de las cosas que más llama la atención a nivel internacional del proceso chileno es justamente que esta será una convención constitucional que es paritaria, y eso es primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, o sea, denle la importancia que eso requiere, y la pregunta es, ¿qué va a significar eso? ¿Cuál es qué puede salir de eso? Y por lo tanto, irlo pensando con gente como Yanira, que lleva mucho tiempo dándole vueltas a este tema, es fantástico. Entonces, muchas gracias, Yanira. La idea es que esto dura en total el proceso 1 hora y media, de manera que si tú pudieras hacer una exposición larga de 1 hora más o menos, y luego vamos con Mauricio resumiendo las preguntas del público. Vale, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Em, y lo que yo quiero plantearles es una mirada muy panorámica y por supuesto espero que en las preguntas se puedan aclarar inquietudes más concretas, porque lo que me interesa es mostrar un cierto marco de aproximación a estos problemas con una cierta base teórica. Em, y por supuesto, como son muchos los temas que eventualmente podrían abordarse en una constitución y como decía Guillermo, esto es inédito, por lo tanto, todos los ejercicios que uno haga para tratar de proyectar qué es lo que podría pasar, tienen mucho de simplemente intuición, ¿no? Y en ese sentido podrían ser fallidos, pero me parece que lo importante es tratar de rescatar a partir de lo que ha ocurrido en Chile, cuáles podrían ser eventualmente las dinámicas, algunos de los temas que podrían considerarse como temas que podrían estar en el debate, lo que no significa que evidentemente luego se plasmen en el texto constitucional, y al mismo tiempo identificar algunos problemas que ya se saben del acercamiento de la cuestión constitucional desde una perspectiva de género, que es un tipo de enfoque que ha proliferado yo diría, en las últimas décadas, ¿no? Quizás 30 años, dentro del marco del derecho comparado, es decir, del estudio de eh, cómo se dan los ordenamientos jurídicos y particularmente el ordenamiento constitucional en los diferentes países y tratar de identificar en ese panorama de comparaciones, cuestiones comunes y cuestiones diferenciales. Em, y con mucha literatura hoy día en inglés, es decir, buena parte de las aportaciones a estas materias provienen de discusiones en el derecho norteamericano, que no ha tenido cambios constitucionales relevantes en esta materia, pero tiene toda una práctica de litigación constitucional en materia de género, que probablemente recuerdan en algún sentido la relevancia pública que
adquirió la jueza Bader Ginsburg, que acaba de fallecer este año, jueza de la Corte Suprema norteamericana, tiene que ver con que ella inaugura también una estrategia de litigio de género y de aplicación luego, cuando llega a la Corte Suprema, de perspectiva de género en la construcción de fallos constitucionales. Y los otros aportes que tenemos provienen de discusiones en Australia, en Canadá, etcétera. Y esto es bien interesante y por eso me detengo algo harto en esta introducción, porque donde podemos encontrar algunas desarrollos de normas con perspectiva de género más recientes, es en Latinoamérica, que no ha tenido demasiada producción de investigación y de conocimiento en esta materia, probablemente porque los estudios de género están más retrasados, como una disciplina dentro sobre todo del derecho, no necesariamente en otras áreas del conocimiento, pero sí en las facultades de derecho han tenido cierto retraso comparativamente a lo que ocurrió en Europa y en el ámbito anglosajón, y ese retraso impide que uno vea con cierta claridad y tome nota, sobre todo yo diría de los impactos que han tenido la introducción de algunas cláusulas con clara perspectiva de género, al menos eso aparece en la formulación en los procesos latinoamericanos de otorgamiento de constituciones. Estoy pensando básicamente en en el proceso ecuatoriano y en el proceso boliviano, que también tuvieron reglas de paridad, pero que no alcanzaron a tener un umbral de 50% de mujeres en sus respectivas asambleas constituyentes, sino más bien del orden del 30%. Pero aún así hubo un ejercicio que es visible en esos textos constitucionales, solo si uno los lee, pero respecto a los cuales no tenemos tanta información en relación con sus impactos prácticos. ¿No? Que es una cuestión a tener en cuenta, porque las constituciones no solo son un texto, un cierto lenguaje, sino que son parte de un engranaje que se supone que debe ser operativo, ¿no? Y entonces, con todas estas limitaciones, ¿no? Y en este marco de discusión, y probablemente Chile va a ser mirado también en el futuro como un lugar en que se pueda producir conocimiento sobre esta materia, ¿no? Se pueda dar cuenta de cómo se dieron las discusiones en el proceso constitucional, de cuáles fueron las reglas, cuáles no se lograron y por qué no se lograron, si eso ocurre, instalar, y eventualmente cuáles podrían ser los resultados. Y esperemos entonces que podamos colaborar también en el futuro en esa producción de conocimiento que pueda alimentar otros procesos tanto en Chile como en el extranjero. Hecha esta introducción para situarnos simplemente, lo que quiero es partir de algunas cuestiones bien básicas que vayan mostrando que, que la cuestión constitucional, que puede traducirse en la discusión habitualmente o de derechos, ¿no? Que es la más vistosa, el reclamo que han tenido las mujeres de que se les reconozca como eh, titulares de derechos, como ciudadanas, como miembros, ¿no? Integrantes de esta comunidad política, que al fin y al cabo es eso lo que básicamente hacen las constituciones, articulan desde imaginarios hasta reglas prácticas, por un lado de organización de poder y por el otro lado de pertenencia de las personas que forman parte de una determinada sociedad, una comunidad política, con todas las implicancias que tiene ser parte de una comunidad política. Y básicamente la idea de la ciudadanía no es más que esta pertenencia. Por supuesto, uno lo puede formular de manera mucho más sofisticada, pero a los efectos, esa pertenencia, lo que nos interesa acá, significa también progresivamente ser reconocido como titular de todos esos derechos que a lo largo del tiempo, ¿no? Desde finales del siglo XVIII en adelante, se han ido sumando como parte de este conjunto de derechos que le llamamos o derechos humanos o derechos fundamentales, que han sido sucesivos en el tiempo, se han ido planteando desde los derechos liberales hasta los derechos de segunda, tercera generación,
incluyendo, por supuesto, sociales y derechos hoy día de otro orden, ¿no? Más relativos a la solidaridad, como pueden ser los derechos medioambientales. Entonces, el punto para entender bien la situación de las mujeres y de otros grupos, particularmente disidencias sexuales, en esta en, esta, en este trayecto de membresía articulado por normas jurídicas, de membresía política, es que las mujeres han estado a lo largo de toda la construcción de los imaginarios del constitucionalismo moderno y contemporáneo, en gran medida más afuera que adentro, ¿no? Excluidas de buena parte de la titularidad de derechos. El caso más evidente es el caso de las discusiones sobre acceso al derecho a voto, y voy mostrando estas láminas para mostrar que estas discusiones han estado a lo largo de la historia del constitucionalismo. Las mujeres, les recuerdo, adquieren el derecho a voto con carácter transversal, global en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década del 40, 50, la mayor parte de los países. También es el caso de la discusión chilena, ¿no? Que se eh, empieza a dar frutos en ese momento, aunque las mujeres habían reclamado mucho antes, ¿no? Su inclusión, la necesidad de ser incluidas como ciudadanas formales a través de este derecho a sufragio, que es el que permite la incidencia en la participación política y en la elección de representantes, desde prácticamente cuando se inaugura la idea en textos normativos de que el sufragio sería un derecho de todas las personas por el hecho simplemente de ser personas. Y entonces lo que quiero mostrarles con estas láminas, ¿no? Es que la cuestión constitucional, si entendemos por constitucional lo que estoy diciendo, es decir, esta membresía política articulado primero por los grandes textos de declaraciones de derechos y posteriormente por las constituciones, ¿no? Que son un fenómeno un poco tardío en algunos sitios. En todos esos casos, las mujeres han estado relativamente excluidas. De hecho, cuando se zanja el problema de los derechos políticos, no se zanja problemas de derechos civiles. Por ejemplo, por mucho tiempo las mujeres en diversos países quedaron inhabilitadas de ejercer derechos en la familia cuando se encontraban en el plano de relaciones matrimoniales. En el caso chileno, sin ir más lejos, solo las últimas décadas del siglo recién pasado se derogan normas que declaraban a las mujeres incapaces en el plano familiar. Por lo tanto, estamos hablando de fenómenos que son muy recientes, eh, y respecto de los cuales ha habido mucha polémica y sucesivas oleadas feministas. Buena parte, yo diría, del desarrollo de los movimientos feministas como movimientos políticos, movimientos de reclamo, tiene que ver precisamente con la falta de inclusión de las mujeres, em, y más recientemente de otros grupos que han sido politizados, las disidencias sexuales, en esta membresía política. Y entonces puede decirse que a lo largo de la historia moderna contemporánea, la estrategia precisamente del feminismo en particular ha sido una estrategia constitucional, en el sentido que he descrito, tratando de incluir a las mujeres en esta membresía, sobre todo por la vía del reclamo de derechos, ¿no? Que los derechos son uno de las instituciones más básicas del constitucionalismo, ¿no? Y ese reclamo se ha tropezado permanentemente con un imaginario que es el que vamos a ver luego, que va a tener relevancia, creo yo, en las discusiones constitucionales que se den en Chile, que es el imaginario del lugar que deberían tener las mujeres y cuáles son sus relaciones en esta división de espacios que es tan clásica también del constitucionalismo, que es la división entre lo público y lo privado, ¿no? De hecho, toda la idea, para que lo veamos bien,
toda la idea de los derechos está pensada más bien para el plano de lo público y no para el plano de lo privado, ¿no? Y entonces como las mujeres han estado ubicadas socialmente más en el plano de lo privado y no pensamos normalmente que hayan demasiados derechos en lo privado, esa es una idea reciente, la idea de que hay derechos en lo privado, por ejemplo, de que debemos ser tratados igualitariamente en el plano privado familiar, de que debemos ser protegidos ante la violencia en el plano privado familiar. Todas esas ideas son de las últimas décadas del siglo XX, por lo tanto el imaginario constitucional ha operado sobre la base de esta gran distinción y esta distinción ha sido muy problemática para las mujeres porque al ser ubicadas tanto simbólica como materialmente en el espacio de lo privado, eso ha permitido que su situación de derechos haya quedado en algún sentido convalidada, justificada la pérdida de derechos sobre la base de esta distinción. Y entonces, si se fijan, y esto es lo que quiero mostrar para conectar con la discusión chilena reciente, si se fijan, lo que han hecho varios de los movimientos feministas en Chile y en el mundo, las imágenes que estoy mostrando, las inferiores corresponden a eslogan de la discusión chilena em, demandando el derecho a voto y el famoso eslogan de democracia en el país y en la casa que se le atribuye a Julieta Kirwood en toda la ola feminista chilena de segundo aliento, ¿no? La segunda ola que se produce en el marco de las discusiones de recuperación de la democracia, en que las mujeres son muy activas durante la dictadura, pero si se fijan, esa democracia ya se empieza a presentar no solo como una democracia, llamémosle política, no solo en el espacio público, ¿no? Sino sobre todo también en el espacio privado. Y las láminas de arriba son parte de las discusiones y de las caricaturas, y de hecho esto me parece bien importante retomarlo porque en mi opinión no es anecdótico. Hay una cierta caricaturización de las peticiones que han hecho las mujeres que persiste hasta el día de hoy y que por lo tanto impregna también los ambientes políticos, ¿no? Y esta idea de que si las mujeres salen al espacio público, ejercen de manera más activa la ciudadanía, ahora ya no tanto como votantes, sino sobre todo como parte de los cuerpos de decisión política, es decir, como representantes, se ha visto siempre como en varias sociedades, incluidas las chilenas, como una cuestión que podría terminar afectando la buena gestión del espacio familiar con todas las consecuencias que tiene eso para el pensamiento conservador, ¿no? Y entonces lo que quiero mostrarles es que estas discusiones que son sociales, que a veces uno las pone como discusiones aparte, no están en rigor aparte de las discusiones constitucionales, es decir, son parte del problema constitucional de extensión de los derechos a las mujeres en condiciones igualitarias, y por otro lado incluso impregnan esas discusiones constitucionales por la vía de estereotipos y de concepciones sociales que se filtran. Si la discusión política no es una discusión que ocurra en una especie de lugar alternativo y que sea inmune a todo este imaginario social, está impregnada y por lo tanto para comprenderla bien hay que comprender precisamente estas interconexiones. Y lo que la lámina para finalizar con este digamos, revisión de imágenes, la lámina superior a la derecha es una lámina de la gran movilización social que se produjo en Estados Unidos para introducir una reforma en la década del 70, una enmienda derechamente a la Constitución norteamericana que reconociera ahí la igualdad de derechos por razón de sexo, que era la terminología que se utilizaba en ese momento, como una cláusula constitucional, dado que el sistema norteamericano exige que además los distintos estados vayan aprobando y exige un número mínimo de aprobaciones a la enmienda, finalmente se produjo tal politización que eso que uno podría decir que debiera ser algo no discutido, no polémico, que existan cláusulas que declaren específicamente
que está prohibida la discriminación por razón de sexo en las constituciones, se frustró en el caso norteamericano, esta famosa enmienda de la ERA, y hasta el día de hoy no existe esa norma, sin perjuicio que se ha desarrollado, por supuesto, toda un litigio constitucional que la ha ido constituyendo en el sistema norteamericano, que además es un sistema con un rol muy importante de las cortes, como una regla práctica, pero esta regla no está en el lenguaje de la Constitución de los Estados Unidos. Y claro, esta discusión que en algún momento, y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque el movimiento feminista en Estados Unidos fue muy potente en la década del 70 y en algún sentido se pensó que iba a ganar esta batalla, no la gana por razones también bastante curiosas, porque se produce la emergencia de un movimiento conservador liderado por una mujer también en Estados Unidos, pero lo que nos muestra este episodio es que quizás uno no debe entusiasmarse con estas materias, es decir, que podría frustrarse, ¿no? El episodio de Estados Unidos muestra que algo se puede frustrar aunque haya... sido el mejor momento hasta el día de hoy del feminismo norteamericano. Después de eso, el feminismo no ha tenido la incidencia política, ¿no? En el Congreso de los Estados Unidos que llegó a tener en este momento en la década del 70. Por lo tanto, esto es bien importante de verlo para observar que la cuestión de género es una cuestión que está ligada a una disputa política permanente. Entonces, llegando al caso chileno, me interesa mostrarles cómo, y esto probablemente todos quienes hemos puesto atención en las imágenes del llamado estallido social, ¿no? De la revuelta social de octubre pasado, del año pasado en adelante, hemos visto que ha habido una alta presencia de carteles con lemas feministas, ¿no? Y esto tiene que ver con una reactivación para dar cuenta del contexto chileno que se había producido previamente en el caso chileno antes de la revuelta social de octubre y que ya tenía al activismo feminista muy desplegado en calles y que probablemente la gente ligada a las universidades lo sabe bien porque se había producido en buena parte en las universidades ese movimiento a propósito del llamado Mayo Feminista del año 2018, que fue un movimiento que demandó que se otorgaran protocolos contra el acoso sexual, que se avanzara, o sea, hacia una educación de calidad, pero también libre de sesgos de género, etcétera, ¿no? Y entonces ese movimiento es importante tenerlo presente porque ese movimiento es el que se reactivó, ¿no? A propósito de esta otra revuelta más general, ¿no? Se insertó, ¿no? Tuvo manifestaciones específicas como la conocida performance de las tesis que se inaugura o adquiere notoriedad justamente el 25 de noviembre, ya iniciado la revuelta social, el 25 de noviembre, que es el día contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y que generó, como ya sabemos, todas las repercusiones, no solamente en Chile, sino en el mundo. Y entonces ustedes verán cómo se mezclan estas cuestiones, ¿no? La demanda de una vida libre de violencia, con la demanda política de que la democracia se extienda, retomando el eslogan y revisitándolo de Julieta Kirchhoff y ampliándolo no solo en el país, no solo en la casa, también en la cama, ¿no? Con un claro guiño a la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos, que ha sido parte de la discusión, de una de las discusiones centrales de género de la última década, de las últimas décadas del siglo XX, que se extiende, por supuesto, a las discusiones constitucionales actuales. Lo vimos en el caso chileno con la discusión del aborto que se constitucionalizó, lo estamos viendo en el caso argentino, donde probablemente también va a haber una constitucionalización con la discusión que ahora están atravesando para avanzar a un sistema a plazo. Por lo tanto, las discusiones de derechos sexuales y reproductivos son discusiones que aparecen
habitualmente en estas movilizaciones y que aparecen o han ido apareciendo como litigio constitucional desde hace varias décadas, ¿no? Y donde hay mucho escrito y tenemos varios pronunciamientos de tribunales, incluyendo incluso los pronunciamientos del Tribunal Constitucional chileno, que se remontan a la antigua discusión, ya antigua, ¿no? De más de una década, de píldora del día después, eh, en el año 2008, ¿no? Y entonces aparece claramente el no hay acuerdo sin nosotras, ¿no? O esos eslogan que probablemente ya han visto, no hay acuerdo sin nosotros, eh, la constitución será feminista o no será, ¿no? Son eslogan que aparecen con mucha frecuencia en las calles, en redes sociales, es ese el estado, ¿no? O el contexto de discusión política en que se va, creo, insertar previsiblemente la discusión constituyente. Ahora, ¿por qué uno podría pensar que la Constitución tiene algún rol en todo esto que he descrito, que es en esta larga, histórica disputa política para lograr la inclusión de las mujeres? Bueno, por razones que supongo que son relativamente obvias, pero vale la pena revisar, me parece, de cualquier manera. Primero, porque la Constitución tiene un lugar fundamental y ese lugar solo se ha ido reforzando en el constitucionalismo contemporáneo, es decir, siempre hemos dicho, ¿no? Y esto es casi un mantra en los estudios jurídicos, que la Constitución es la norma fundamental. Pero aunque suene raro, uno podría decir de manera muy simplista, pero elocuente, que esa fundamentalidad de la Constitución no solo no se ha erosionado en el tiempo, ¿no? Desde que las constituciones existen, ¿no? Que son más bien un instrumento que empieza a poblar los ordenamientos jurídicos desde el siglo XIX en adelante, sino que se ha ido reforzando. Las constituciones han pasado de ser instrumentos solo políticos que organizaban el poder a ser instrumentos muy fuertes que organizan derechos, reconocen derechos, amplían derechos, pero al mismo tiempo, y esta es la cuestión creo más importante a tener en cuenta, las constituciones hoy día son aplicadas frecuentemente por los tribunales, no solo por los tribunales que tienen competencia para resolver casos en procedimientos típicamente constitucionales. Para el caso chileno podrían ser el Tribunal Constitucional o las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que conocen recursos de protección, que son nuestra acción constitucional por definición, ¿no? La que está prevista en la Constitución del 80. Sino que también son aplicados por otros tribunales, que parece que están juzgando otras cosas. Quizás los ejemplos más notorios en el último tiempo es todo el trabajo que han hecho tribunales de familia para extender nociones de derecho, por ejemplo, la discusión de incluso de familias monoparentales, ¿no? Derechos de familias monoparentales. Bueno, eso en general no han pasado tanto por la discusión de estos otros tribunales, ni han utilizado las vías o la jurisdicción de, de los procedimientos constitucionales. Y sin embargo, si uno revisa esas sentencias de esos tribunales de familia o incluso de otro tipo de tribunales, aparecen argumentaciones que se vinculan de más en más con las exigencias constitucionales. Entonces la Constitución se ha transformado en una norma viva que va impregnando buena parte de los procesos judiciales, ¿no? Y por eso es tan importante, por eso no es verdad esto que se decía, que la Constitución no afecte la vida de las personas. Muchas de las discusiones cotidianas de la Constitución, cotidianas, perdón, de los intereses de las personas, están cruzadas hoy día por disputas que se pueden articular por vía de recurso de protección o por vía de otras acciones constitucionales, sin problemas como una discusión constitucional. De hecho, todas las discusiones sobre acceso a la salud en los planes de ISAPRE están articuladas constitucionalmente por vía de recursos de protección. Entonces, esto es para hacerse una idea del lugar que tiene la Constitución en la vida de las personas y evidentemente también en las expectativas de los grupos que han estado excluidos o que se encuentran en peor posición desde el punto de vista del goce de sus derechos, que es lo que, como ya dije, le pasa a las mujeres, ¿no? Que han estado además, y al hecho de que las constituciones tengan sesgos de género, como aparece ahí,
y no le hayan servido tanto a las mujeres como a los varones en términos de la expansión de sus derechos, se suma que las constituciones han estado normalmente escritas por hombres y no por mujeres, ¿no? Y esto es bastante frecuente en el mundo. Y entonces esto es una de las razones por las que uno podría decir, es razonable pensar que de aquí en adelante, por razones de legitimidad, ¿no? Si decimos que el pueblo debe participar en la escritura de las constituciones, bueno, en ese pueblo hay mujeres y entonces tiene sentido, aunque solo lo veamos ahora, que las mujeres participen o que se garantice de mejor manera su participación. Pero como veremos, esto no es solo una cuestión de legitimidad del texto constitucional, sino que tiene relevancia para luego definir cómo se escribe una constitución y qué intereses sociales son recogidos como intereses constitucionales susceptibles de ser protegidos, por ejemplo, por la vía de derechos fundamentales. La exclusión de ciertos grupos de ese debate normalmente genera el resultado de una especie de sesgo epistémico que hace que las personas que luego, que pueden ser perfectamente bien intencionadas, las que redacten y por supuesto muy competentes y expertas, pero el no haber vivido ciertas circunstancias de discriminación, y vamos a ver que esto se enlaza con la idea de paridad, es muy importante luego a la hora de definir qué cosas cuentan como cosas importantes para ser tratadas constitucional. Y así llegamos a la discusión de paridad. ¿Cómo diría yo? Con la movilización social que vimos en la calle, con una mayor presencia de mujeres en el Congreso que se había producido a propósito de la ley de cuotas, que ya se había aplicado en la última elección parlamentaria y que arrojó entonces un alza importante, probablemente todavía no satisfactoria, pero importante, entre el número de mujeres que históricamente eh, habían podido llegar al Parlamento y el número actual de mujeres que ronda el 23% en general, sobre todo en el Senado, donde subió significativamente. Y entonces esta especie de alianza entre esas mujeres, por eso pongo la foto, porque si identifican la foto y se han seguido la discusión, se darán cuenta que las mujeres que estuvieron a favor de la paridad cruzaron prácticamente todo el espectro político chileno. Y esto es bien importante porque este es uno de los presupuestos de la paridad que en el caso chileno se probó ya con la cuota, que las mujeres tienden a votar por agendas de género más que lo hacen los varones. Es decir, que la cuestión vivencial tiene impacto político, ¿no? Eh, y entonces, eso reforzó la discusión de la paridad, que fue, les recuerdo, es una discusión compleja porque en el caso chileno veníamos de una cuota que había sido muy discutida, que no era una cuota que siquiera se alineara con la tradición comparada regional americana, es decir, no estoy mirando las cuotas en otros sitios, estoy mirando las cuotas americanas, ¿no? Em, y Chile estaba muy por debajo de su umbral y de repente pasamos a ser, como decía Guillermo en su introducción, pioneros, ¿no? En la construcción de un modelo de paridad eh, para la constitución, ¿no? No solo, no tanto porque hayamos sido los primeros en Chile que nos propusimos hacer eso, como les decía también en la introducción que hacía yo a esta sesión, en el caso latinoamericano ya había experiencias de dispositivos de paridad en asambleas constituyentes. El punto es que lo que se hace en Chile es avanzar un sistema que garantiza la paridad no solo en las listas, no solo que haya una distribución equilibrada de hombres y mujeres en la presentación de candidaturas, sino que la asegura en el resultado, que era lo que no se había producido en el nivel comparado, no, ni siquiera tampoco en las leyes de paridad que existen, no para órganos constituyentes, sino regulares para otros órganos que existen en varios sitios hoy día en el mundo, son todas formuladas sobre la lógica de paridad que hoy día se tiende a llamar de entrada, ¿no? Es decir, sobre candidaturas, y normalmente entonces arroja una brecha
en los resultados, y las mujeres siguen siendo, por diversas razones que sería largo explicar, aunque las reglas electorales dicen que se debe presentar un 50% en varios países de mujeres en listas electorales, en la distribución de escaños aparecen mucho menos mujeres, ¿no? Entonces, ese gap, esa brecha fue la que se corrigió con el dispositivo electoral en Chile de asignación, y por eso se llama así, asignación paritaria de escaños, ¿no? Y entonces es ahí donde están puestas, entre comillas, las fichas, ¿no? Las confianzas para lograr que la Constitución opere con una perspectiva de género, es decir, la lógica que tenemos en vista es que esa mayor presencia de mujeres, el 50%, podría generar plausiblemente condiciones mucho más favorables para que ahora en el texto constitucional y en la redacción de ese texto aparecieran contenidos que permitieran al fin y al cabo garantizar de mejor manera una igualdad de género, ¿no? Que es lo que le ha sido muy esquivo a las mujeres a lo largo del mundo. Noten, y quiero finalizar con esto, las cuestiones, digamos, teóricas sobre la paridad. Noten que el modelo de paridad es distinto al modelo de representación clásico, porque en el modelo de representación clásico y la paridad, que es una institución típicamente feminista, ¿no? De la influencia que ha tenido el feminismo en la construcción político-jurídico, lo que hace es em, revisitar el modelo de representación, pero yo diría que lo cambia de manera significativa. No estamos ante una continuidad del modelo de representación, sino más bien yo me atrevería a decir ante un nuevo modelo de representación. ¿Por qué razón? Porque el modelo de representación clásica asumía que cualquier persona que formara parte del pueblo podía ser representante y aunque suene un juego, digamos, de palabra, y representar los intereses de cualquier otra persona. Eh, es decir, que era irrelevante su pertenencia a un determinado grupo social, ¿no? Y entonces cualquiera, la manera más simple de expresar esta idea era que nos habíamos acostumbrado a pensar que los hombres podían representar a las mujeres sin ningún problema, lo propio respecto de las mujeres, aunque éstas no llegaran mucho a esas posiciones, pero hipotéticamente se asumía como idea, un blanco podría representar los intereses de las personas negras, un indígena, perdón, un no indígena respecto de las personas indígenas y así sucesivamente. Por lo tanto, todas esas características de pertenencia a grupos sociales eran concebidas como irrelevantes para efectos de la lógica de la representación. Y lo que hace la paridad, ¿no? Y las cuotas es cambiar esta lógica y partir del supuesto contrario, que es que esas características sí son relevantes, esas características adscriptivas, ¿no? Que hacen que las personas tengan experiencias vitales distintas y esas experiencias vitales se traduzcan en mayor vulnerabilidad a la discriminación y a la exclusión en ciertos grupos y en cambio menores vulnerabilidades en otros grupos y más bien privilegios, ¿no? Y que eso es así, entonces es necesario mejorar la presencia de personas pertenecientes a estos grupos en desventaja para que se produzca entonces una mayor posibilidad de que el sistema político vaya capturando las necesidades de esos grupos y tematizándolas entonces en las agendas políticas. Y entonces este modelo de representación, que fue muy, muy decisivo en el modelo de paridad francés, que es el que en realidad se ha exportado a otros lugares, la idea de paridad concebida en Francia en la década del 90, se le suele denominar representación espejo. Es decir, se requiere entonces que el representante sea parecido a las personas representadas y por lo tanto el pueblo empieza a ser fragmentado, al menos en dos grupos básicos, que serían los hombres y las mujeres. Por eso es que ustedes habrán escuchado que se dice tanto esto. Las mujeres somos la mitad de la humanidad y por tanto debemos ser la mitad de los cuerpos de decisión política e incluso de otros cuerpos donde se tomen decisiones relevantes en la vida social que no sean necesariamente de política formal, como podrían ser los directorios de empresas, los directorios de universidades, etcétera, ¿no?
Y entonces empezamos a hablar de un tipo de representación más compleja que tiene diferentes dimensiones, una descriptiva, ¿no? Donde se supone que esos cuerpos representativos deberían reflejar esa realidad de este pueblo que es comprendido ahora de una manera más demográfica, ¿no? Con sus distintos grupos. Una representación sustantiva que asume entonces que mayor presencia de personas de estos grupos va a mejorar la regulación de sus intereses en el sistema jurídico político, y una representación simbólica que en el caso de las mujeres es muy importante porque asume esta tesis de la representación simbólica, que el hecho de que haya más mujeres en el poder permite desmasculinizar la política como imaginario, es decir, pensar que las mujeres podemos ser parte de eso, y entonces generar mejores incentivos para generaciones futuras de mujeres para participar, ¿no? Dicho en términos más cotidianos, ¿no? La tesis es bien parecida a lo que alguna vez hemos dicho para el caso de Michelle Bachelet, cómo el hecho de haber tenido una presidente ha incidido mucho en las representaciones de que es posible llegar a esas funciones, y ha alentado entonces carreras políticas en mujeres. Con todo, lo que tienen ahí es mostrarles que lo que he dicho ahora, ¿no? En términos de en qué consiste la originalidad del dispositivo chileno, tiene que ver con el hecho de que la paridad no se crea en Chile, ¿no? Tenía ya toda una trayectoria, había ensayos, y son esos ensayos los que se tienen en vista con sus luces y sus sombras en el derecho comparado, particularmente en el constitucionalismo latinoamericano reciente, los que fueron considerados a efectos de ir más allá, ¿no? Porque ya sabíamos que esas reglas, de la manera en que se habían formulado, no habían generado el resultado paritario, que es al final el horizonte, y lo que hace el dispositivo chileno es tratar de dar una garantía de ese resultado, ¿no? Entonces lo que quiero mostrarles es que simplemente lo que estamos viviendo ahora en el caso chileno es un episodio más de la construcción jurídica de la paridad en el derecho comparado, y vamos a ver lo que arroja el caso chileno. Por eso es que el caso chileno va a ser mirado, yo creo, entre otras cosas, desde el punto de vista de género, ¿no? Porque es el primer experimento que va a permitir testear esos presupuestos, que tanto un cierto umbral de mujeres en ciertas condiciones de discusión pueden generar otro texto jurídico político, ¿no? Con otro lenguaje, con otras cláusulas, etc. Voy a pasar esto por alto, pero era lo que ya había dicho, ¿no? Como nosotros teníamos, de hecho todavía lo tenemos, el dispositivo de cuota que está hoy día para las elecciones parlamentarias, es una cuota, y tiene un carácter provisional, y quizás es bueno tenerlo en cuenta porque es bien probable, creo yo, que la discusión dentro de la Convención Constituyente se dé en clave de paridad, es decir, como un dispositivo estable de presencia de mujeres en el poder, y no en clave de cuotas, que es un dispositivo provisional. El mejor ejemplo de que en Chile nos tomamos literalmente la idea de provisionalidad de las cuotas es que la cuota que introdujo la ley 20.840 y que hoy día está vigente en el sistema de elecciones parlamentarias, que es el único que hoy día tiene cuota de las elecciones en Chile, es una cuota que tiene una fecha que preveyó precisamente esa norma como fecha de caducidad, es decir, plantea que esta necesidad de que los partidos presenten al menos un 40% de personas de sexo infrarrepresentado, que hoy habitualmente serán mujeres, va a existir solo hasta la elección del 2029, ¿no? Entonces, esto nos permite ver las diferencias de esas dos lógicas. La cuota ofrece una participación inestable, mientras que la paridad lo que hace es simplemente decir, mire, como las mujeres son parte de ese pueblo, de hecho son la mayoría de ese pueblo, y esa distribución demográfica es estable, no hay ninguna razón para que el reflejo de esa distribución de sexos en el pueblo no sea entonces estable en las reglas jurídicas. Y el principio de paridad entonces opera sobre la lógica de un principio definitivo, no sobre la lógica de un dispositivo eh,
inestable, provisional, de umbrales más bajos. Entonces, la primera observación que yo haría es que en las discusiones jurídico-constitucionales actuales, paridad no es lo mismo que cuota, ¿no? Y de hecho entiendo que hay interés ahora también de plantear un dispositivo de paridad para el resto de las elecciones. Es decir, ya estamos en esa lógica de discusión en el sistema chileno y probablemente esa lógica se instaló con la discusión reciente que se aprobó en marzo de este año, como saben, que es esta reforma que creó la paridad para el órgano constituyente como reforma constitucional, que es la ley 21.216, si no me equivoco. Ahora, empecemos a revisar cuáles son los desafíos y cuáles podrían ser los límites también de estas expectativas que, como he dicho, hemos puesto sobre el dispositivo de paridad. Primero, que política de presencia no es equivalente a política de ideas. Esto se viene repitiendo hace mucho tiempo desde las teóricas feministas y quizás la exponente más notable, la más citada en esta materia es Anne Phillips, que tiene uno de sus libros es el que tienen en pantalla y por eso preferí ponerlo directamente como referencia, ¿no? La política de la presencia. Lo que intenta hacer ver Anne Phillips, que ha sido una, por supuesto, de las impulsoras también de quienes han justificado teóricamente las coordenadas que más o menos he tratado de describir de manera simple, por supuesto, aquí, por qué es necesario que haya más mujeres en el poder. También ha puesto de relieve los límites de las confianzas que a veces se ponen en la presencia solo de mujeres. Y entonces, lo que dice Phillips es básicamente lo que intento resumirles en este extracto de ese texto, es que la política de las ideas sigue siendo relevante, ¿no? No basta solo con la presencia de mujeres y que es necesario también pensar cómo esa presencia está al servicio de vehicular de mejor manera las ideas, sobre todo las ideas feministas, y no al revés, ¿no? No es que las ideas deban ser eclipsadas o excluidas por la sola presencia. Y esto es bien importante para ver la paridad como un punto de partida y no como un punto de llegada. Yo creo que en algún sentido el ímpetu también en la discusión sobre los números a veces hace que se pierda de vista esta cuestión. La paridad es parte de un dispositivo para amplificar las ideas de las mujeres, ¿no? Y la manera que éstas vivencian y politizan sus intereses y no necesariamente es un objetivo en sí mismo, es un instrumento para el objetivo de finalmente una distribución más igualitaria de los bienes y los reconocimientos sociales. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, yo creo, en las discusiones. ¿Cuáles son los desafíos para ir concretamente al caso chileno? Los desafíos, ahora que ya sabemos que tenemos paridad, incluso la reforma recientemente aprobada de escaños reservados, también tomó nota de la necesidad de resguardar paridad y tiene una regla específica que obliga también a presentar candidaturas con doble faz, hombre y mujer, para poder eventualmente corregir y seguir resguardando el sistema paritario final en la composición de esos, del órgano constituyente, la Convención Constitucional, que como sabemos está integrada por 155 eh, convencionales. Los desafíos más inmediatos, una vez que se instale la convención, ya sabemos que todos están concernidos por la obligación de presentar candidaturas paritarias, que debiera corregirse si luego se produce una brecha en la asignación de escaños para garantizar que los escaños queden distribuidos de la manera más paritaria posible. Digo de la manera más paritaria porque como es número impar, no es 50%, no puede ser aritméticamente 50%, será la cantidad más cercana a eso. Pero ese es el inicio de una discusión que tiene varios hitos y antes de la discusión del texto constitucional está la discusión del reglamento constitucional. Y es una discusión muy importante porque es la discusión que va a permitir saber cómo se va a organizar el debate dentro de la Convención Constituyente y lo que sabemos es que hay sesgos de género en las organizaciones de debate, ¿no? Y eso lo sabemos porque tenemos estudios de género en materia parlamentaria. Y entonces sabemos, por ejemplo, que si usted distribuye comisiones
y pone comisiones temáticas y pone a las mujeres en ciertas comisiones temáticas y las saca de otras, se puede producir una brecha luego de género en la discusión. Para el caso chileno, y ponerlo en términos bien concretos, una de las ideas que está circulando es que se puedan producir comisiones temáticas por derechos y comisiones temáticas por cuestiones que generalmente son categorizadas como de organización del poder, por ejemplo, los capítulos relativos a gobierno, los capítulos relativos a poderes, como podría ser el Poder Judicial, por supuesto el Congreso, etc. ¿No? Y entonces, si se fuera a dar una especie de distribución de esas mujeres más concentradas en ciertos capítulos, en ciertas comisiones y relativamente excluidas de otras comisiones, se puede producir un sesgo de género, es decir, que se neutralice el efecto de presencia paritaria, em, porque normalmente las mujeres son vinculadas a las discusiones de los temas que son vistos como temas más propios de mujeres. Pensemos, por ejemplo, cómo las mujeres han estado más en las comisiones de familia o en comisiones de derechos vinculados a cuestiones sociales y mucho menos en las comisiones que se estiman duras en el Congreso, ¿no? Seguridad, y esto pasa también en el gobierno, ¿no? Más ligadas a los temas que son vistos como sociales, educación, salud, etcétera, y no en interior, no en las cuestiones de distribución de poder, ¿no? Y entonces, esa es una cuestión bien importante porque tenemos mucha evidencia que muestra que se pueden neutralizar los efectos de reglas de presencia femenina con ese tipo de distribuciones que creo que son vistas como muy técnicas, pero tienen y han tenido históricamente sesgos de género. Por lo tanto, la discusión de del reglamento de la convención es una discusión muy importante y en ella se juega la posibilidad de amplificar las voces de las mujeres o eventualmente reducirla e incluso neutralizarla, ¿no? Para ciertos aspectos. Por lo tanto, tenemos ahí en esas reglas de deliberaciones políticas un desafío de género que es el más inmediato, es el desafío previo al desafío de discusión del contenido de la Constitución. Ahora, en materia de discusión del contenido, para ir ya finalizando, lo que aparece como expectativa, yo diría, en organizaciones de mujeres, feministas en particular, y en cierta medida entre quienes nos dedicamos al derecho desde la perspectiva de género, no solo al derecho constitucional, sino yo diría al derecho en general, desde la perspectiva de género, que es un cierto método para pensar los sesgos que ha tenido el derecho el ordenamiento jurídico en la manera de abordar la protección de las mujeres y tratar de corregirlos. Al fin y al cabo, la perspectiva de género no es otra cosa que eso aplicada al derecho. Lo que pensamos es que es necesario que la constitución sea generizada, por eso he utilizado esa expresión generizada, lo que equivale a decir que en la perspectiva de género atraviese el texto constitucional en sus distintos niveles, no solo en sus distintos capítulos, sino en distintos niveles, porque las constituciones tienen niveles de lenguaje, que ya es un desafío de género, ¿no? Todo el lenguaje de los textos jurídicos en general y de las constituciones en particular es un lenguaje masculinizado, los órganos aparecen, por ejemplo, siempre puestos en masculino. Esta es toda una discusión también sobre el valor que tiene el lenguaje, el valor performativo, se dice por cierta filosofía analítica, el valor performativo que tiene el lenguaje, la creación de imaginarios, y sí, la Constitución, sobre todo la Constitución, tiene un una importante dimensión simbólica, una función simbólica para decirnos quiénes somos en una determinada comunidad. Parecería raro que luego en el lenguaje las mujeres resultaran excluidas. Por supuesto, es toda una dificultad porque no es fácil hacer el ejercicio del lenguaje en los textos, es un ejercicio costoso,
que hace que los textos sean más largos, tiene dificultades técnicas, a veces suele ser resistido por muchas personas. Hay, como saben, todavía un debate con la RAE, ¿no? Si hay que doblar lenguaje o no, etcétera. Pero sin duda, a mí me parece que esa va a ser una de las dimensiones de debate, ¿no? Yo no quiero entrar ahora como eso exactamente, bueno, hay mucho trabajo, sí, de cómo tratar de escribir. Incluso hoy día hay protocolos, no en el caso del Parlamento chileno, pero hay varios parlamentos que tienen hoy día guías para escribir sus propias leyes. Guías para que el lenguaje sea realmente neutro, que le dicen a los parlamentarios, oiga, tenga en cuenta esto, elija en vez de decir, por ejemplo, el juez o del presidente, hable de la presidencia, hable de la judicatura, hable de los tribunales, que son expresiones mucho más neutras que poner todas las figuras de poder en masculino. Es decir, se puede hacer y hay muchas guías que desde el poder legislativo hasta organizaciones administrativas en otros países han ido implementando para garantizar entonces este desafío. Por lo tanto, tampoco es una cosa estrictamente nueva, ¿no? Y podría entonces hacerse uso de esos trabajos que ya han sido desarrollados en otros niveles y en otros países. Eso es un primer desafío, diría yo. Pero además tenemos todos los desafíos que intenta mostrar la lámina, es decir, recoger cuáles han sido las reivindicaciones que han estado, o sea, sí la Constitución, sí, que me parece un dato político, si la Constitución que se otorgue intenta entonces resolver y descomprimir la tensión que produjo la revuelta social, ¿no? Bueno, entonces en esa revuelta social también hay una tensión que está en los lemas feministas que debiera ser considerada también como parte de las cuestiones que intenta la Constitución en algún sentido gestionar y articular. Y ahí quizás la cuestión más importante aparece también como una tematización de las distintas violencias que sufren las mujeres, ¿no? Y ese debiera ser un tema de discusión constitucional, ¿no? Otra cosa es saber cuáles las herramientas constitucionales que podrían incidir en el tratamiento de la violencia, pero me parece que debiera ser un tema. La cuestión de la interseccionalidad, es decir, cómo la cuestión de género se intersecta con otros factores sociales para excluir más a ciertas mujeres que a otras. La idea de la interseccionalidad de origen feminista está hoy día también en el lenguaje constitucional. Varias cortes, la Corte Interamericana, por ejemplo, lo utiliza en sus sentencias. La Corte Constitucional colombiana tiene toda una elaboración y varias sentencias en que incluso dice cómo utilizar la perspectiva de género y cómo utilizar la perspectiva de género vinculada a la perspectiva interseccional. Por lo tanto, lo que estoy diciendo está ya en el lenguaje, en las preocupaciones jurídicas de órganos eh, vinculados con la aplicación del derecho. No es novedosa en rigor, pero sí no es parte de la práctica chilena de discusión. Y la mayoría de las personas, imagino yo, juristas que van a estar participando en estas discusiones como apoyo, probablemente no está dentro de sus coordenadas de formación. Y eso va a ser un problema, porque si pensamos que esos juristas tienen que apoyar las labores de los convencionales al no estar formados en esta tradición, entonces probablemente no lo van a hacer. Así que ahí tenemos un desafío importante. ¿Cómo logramos que las mujeres aparezcan en posiciones de poder? Es decir, si queremos pensar la paridad como un principio de organización del poder, incluso más transversal que la sola participación en el órgano legislativo, ¿no? Y por eso he puesto la figura de la jueza Ginsburg, Bader Ginsburg ahí, que es un ícono en esta materia para pensar. O sea, podemos pensar, por ejemplo, como está sosteniendo parte de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile hoy día, y en particular una suborganización, ¿no?, ligada a la Asociación de Magistradas, que es la Asociación de Magistradas Chilenas, que debieran haber reglas de paridad en el Poder Judicial. ¿Podemos avanzar a eso en una próxima constitución?
con las ventajas que eso podría tener también para incorporar una perspectiva de género en la aplicación del derecho y estabilizar por esa vía una mejor protección, por la vía de la protección judicial. Bueno, esas son cuestiones que tenemos que plantearnos. Entonces, para ir finalizando, hay que tener presente, ya he identificado varios problemas. Hay falta de formación jurídica, no hay demasiado desarrollo, no sabemos mucho de los impactos de género de las cláusulas que sobre todo han ido apareciendo en América Latina. Después les puedo decir un poco más cuáles han sido, ¿no? Y el derecho por sí solo es una construcción que tiene sesgos de género. Sus lógicas han tenido, y las lógicas constitucionales también, sesgos de género, ¿no? Algunos los he mapeado aquí. La idea de universalidad está construida más bien sobre el uso de este masculino globalizador, no solo porque aparezca en el lenguaje constitucional todas las figuras puestas en masculino, el trabajador, el presidente, el juez, no todo está en masculino, sino porque al ponerlo en masculino, luego cuando pensamos cómo regulamos esos derechos, estamos pensando siempre en esas figuras masculinas y construimos los modelos de regulación sobre la base de la figura masculina. Les quiero poner un ejemplo. Cuando pensamos en los derechos de los trabajadores, pensamos en el trabajador varón. Y eso está bien demostrado incluso en nuestras discusiones recientes. Cuando se discutió la ley de protección del empleo, que ya sabemos que no es la mejor ley posible, pero que tiene una vocación de generar un dispositivo de protección para trabajadores, prácticamente se olvidó la situación de las mujeres, es decir, no se reguló la situación de permisos maternales, no se reguló la situación especial de las trabajadoras de casa particular, que por definición son mujeres, y esas dos cosas tuvieron que ser corregidas en normas posteriores. Bueno, ¿por qué es esto? Porque cuando pensamos estas ideas, estamos pensando en varones, y resulta que las mujeres tienen problemas distintos. Y si no pensamos en esos problemas distintos, y muchas veces no lo pensamos, y esa es la cuestión, se produce un lastre también. Reproducimos las mismas inercias al estar pensando siempre en esas figuras. Y esa es una cuestión que debiéramos tratar de superar. ¿Cómo hacemos un dispositivo de igualdad que realmente sirva a las mujeres? Ese es otro gran tema. Eh, ¿Y por qué es un tema importante? Porque si hay algo en donde las mujeres han estado habitualmente mencionadas, es en los dispositivos de igualdad. O sea, hoy día la mayoría de las constituciones tiene dispositivos de igualdad. La constitución chilena tiene, producto de una reforma de la década del 90, una norma que dice textualmente, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. ¿Cómo hacemos entonces para que esas cláusulas de igualdad, que son cláusulas muy importantes en las constituciones, se formulen o se combinen con otras estrategias para que surtan mejores efectos? O sea, tenemos esa cláusula de igualdad, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, y tenemos una serie de leyes que todavía reproducen modelos asimétricos. ¿Cómo hacemos entonces para que esas cláusulas de igualdad se transformen en cláusulas de igualdad efectiva? Yo diría, sin agotar la discusión, no solo formulándolas lingüísticamente de manera más ambiciosa, poniendo de relieve y más compleja, ¿no? Mapeando el tema de género, sino combinándola con otras cláusulas del sistema, ¿no? El dispositivo de igualdad no debiera pensarse al margen de los dispositivos de distribución de poder o de los dispositivos de regulación de otras lógicas. ¿Qué otras lógicas son muy importantes para la cuestión de igualdad? La lógica de lo público y lo privado. Debiéramos tratar de superar, porque ahí, como partí diciendo, está buena parte del problema de las mujeres. El dispositivo de igualdad debiera pensarse entonces en combinación con un dispositivo que permita superar esta distinción que se hace entre lo público y lo privado y que termina suponiendo que lo que pasa en lo privado no tiene relevancia ni política ni constitucional. Les ofrezco dos temas para observar esto. El cuidado, ¿no? Todos sabemos, a propósito de la pandemia hoy día, con mayor, creo que lo hemos descubierto en algún sentido y las cifras lo han estado mostrando y ha habido más discusión en prensa sobre esto, que quienes realizan las labores de cuidado
en el espacio doméstico, y no solo en el espacio doméstico, también en el espacio público, ¿no? Del orden del sobre el 70% del personal de cuidado sanitario en Chile y en el mundo son mujeres, ¿no? Entonces, todo el cuidado, si consideramos cuidado lo que se hace en las escuelas, que yo lo consideraría cuidado también, también ahí tenemos, ¿no? Espacios feminizados. Y eso entonces nos muestra que el cuidado es una cuestión que atraviesa el espacio privado, no solo se da en el espacio privado. El cuidado es una cuestión que, sin embargo, hemos simbolizado como parte de lo cuidado, como una actividad que se hace simplemente por amor, la hemos puesto fuera de las normas jurídicas, hemos dejado que se siga alimentando ese sistema porque las mujeres no han dejado de cuidar al ingresar al mercado laboral. Lo que hacen es duplicar jornada, o en algunos casos triplicar jornada. Ese es el escenario que tenemos hoy día. Em, y si eso es así, entonces parece que el cuidado debiéramos dejar de pensarlo como una cuestión de amor, de emociones, y pensarlo como un problema político, como un problema de injusticia moral, y trasladarlo a la discusión constitucional, ¿no? Y eso significa romper la lógica de lo privado como una esfera desvinculada de lo público. Misma cosa con la violencia. Hemos pensado que la violencia no debiera ser un asunto de carácter constitucional, en parte porque hemos visualizado la violencia como un problema privado, porque las violencias que ocurren en el sistema público están consagradas muchas veces en normas constitucionales. Por ejemplo, el terrorismo aparece en cláusula. Es un tipo de violencia y aparece en cláusula. Los crímenes de lesa humanidad es un tipo de violencia que habitualmente ocurre en los espacios que simbolizamos como públicos y lo ponemos en las constituciones y en los tratados internacionales. Pero la violencia que sufren las mujeres, que habitualmente ocurre no solo en el plano privado, pero mucho de la violencia que sufren las mujeres ocurre en el plano privado o en relaciones que simbolizamos como privadas, no las hemos considerado. Hasta hace muy pocas décadas ya hay algunas constituciones que establecen el derecho a vivir una vida libre de violencia, pero en general no es la tendencia regulativa que predomina a nivel mundial, y eso debiera hacernos preguntar por qué, si las mujeres han vivido siempre violencia, por qué, si sabemos los efectos que produce esa violencia, no hemos considerado que es un problema de derechos humanos, no lo hemos tratado como un problema constitucional, ¿no? En parte, diría las teóricas feministas, porque esa lógica de distinción, ¿no? Todo lo que ocurre en el plano de lo privado no es susceptible de ser tratado como político, misma cosa las relaciones con los hijos, ¿no? Y en parte también los derechos procreativos que ocurren en el plano de lo privado, ¿no? Y eso nos muestra por qué también se refuerza ese sistema de ajenidad, ¿no? De que las constituciones se sientan como pensadas para regular otro tipo de temas y no estos temas que son los que producen buena parte de las asimetrías que afectan a las mujeres. Y ver cómo el género se puede vincular con otros valores constitucionales, ¿no? Con valores de igualdad, incluso pensar el cuidado eventualmente como una cuestión más transversal. Con esto cierro. Pensemos que las constituciones tienen normalmente tres tipos de contenido. Contenidos de principios, que son el capítulo primero hoy día de la Constitución chilena, contenidos de derechos y contenidos de distribución de poder, ¿no? Que aparecen en varios capítulos: gobierno, parlamento, distribución territorial, incluso órganos administrativos como Banco Central y otros, Poder Judicial, ¿no? Esos son los tres grandes contenidos. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que en esos tres grandes contenidos deberíamos tratar primero de crear una especie de engranaje virtuoso en que se fueran amplificando unos y otros, es decir, que apareciera la cuestión de género en los principios, en los derechos, no solo los derechos, porque siempre se suele pensar esto en clave de derechos, no solo de derechos, y también en la distribución de poder, ¿no? Y es en la distribución de poder donde tenemos menos información. No sabemos, sabemos, como ya dije, que es importante que las mujeres estén, sobre todo en el Congreso, que ha tenido un impacto muy positivo en Chile, en el mundo, la presencia de mujeres, pero no sabemos, por ejemplo, si un sistema presidencialista es mejor que un sistema no presidencialista parlamentario. Tenemos datos que no son concluyentes para la cuestión de género. No sabemos si necesariamente un sistema muy descentralizado le viene mejor a los problemas de las mujeres. En Estados Unidos
buena parte del hecho de que la regulación de derechos procreativos sea entregada a cada estado ha generado un problema de muy, muy diversas protecciones que se observa, por ejemplo, en el tema del aborto. Hay una regla general por jurisprudencia norteamericana de aborto, pero luego los estados tienen competencias cada uno para regular el aborto. Y entonces nos encontramos con estados que son muy, o que han ido avanzando en disposiciones más bien restrictivas del aborto, con otros que son más liberales. ¿Es razonable que las mujeres tengan en una cuestión tan importante como sus derechos reproductivos regímenes diversos? ¿No? Como si estuviéramos en países distintos. Bueno, sobre todas estas cosas debiéramos, creo yo, discutir con algunas con más información, con otras con menos, con harto tematizado en perspectiva teórica y con buena parte de, yo creo, de una necesidad de ser más creativos, porque si las lógicas del derecho tienen sesgos de género, es importante entonces tratar de pensar esas lógicas desde un nuevo ángulo y con nuevos instrumentos, y eso no es sencillo. Yo me quedaría ahí. Gracias. Súper, muchas gracias, Yanira. Vamos a, tenemos 20 minutos. 20 solo. Vamos a ir. Lo que podríamos hacer, Mauricio, es que tiremos varias preguntas juntas. Y Yanira, te vamos a pedir que seas como bien concisa en la respuesta, para que hay varias preguntas, entonces para que podamos responderlas todas. Yo igual te quería agradecer, Yanira, por participar en este taller. Para nosotros es importante también todos estos temas de género, como también incluir a prácticamente, como se podría decir, gente de región que pueda presentarnos sus puntos de vista en cosas tan importantes como es el tema de género. Yo voy a leer dos preguntas y después Guillermo va a leer otras dos, pero antes que nada voy a un pequeño comentario. Así, conceptualmente, claramente la ley dice que existe cierta igualdad de derechos y esas cosas, pero la evidencia, específicamente a nivel más que nada europeo, que es como lo que siempre está como más en la vanguardia en este tipo de iniciativas, uno podría ver que pese a que ha existido estos cambios regulatorios, sigue existiendo un cierto nivel de desigualdad de género y van incluyendo ciertos cambios. Por ejemplo, no sé, hay leyes en Europa que las empresas que transan en los mercados de capitales tienen que incluir cuotas de género dentro de sus directorios. Pese a todas esas iniciativas, sigue habiendo este sesgo o este gap, esta diferencia de género, y también claramente hay una marcada diferencia también en el tema del ingreso. ¿Ya? Yo no sé, y aquí voy a la pregunta, si estas experiencias que principalmente se deben a cambios culturales y generacionales, son tan replicables en Chile, si ese efecto que nosotros podríamos tener sería tan fuerte como lo ha sido en otros países, pese que aún así existe ese gap. ¿Ya? Eso es como un tema que es importante. Nosotros acá en Chile estamos en un momento importante porque hemos asistido a un cambio social y a un cambio cultural. Todo el motivo de la crisis social principalmente, desde mi punto de vista, se debe a que existe un cambio cultural, un cambio generacional, en donde existen demandas de ciertas cosas, y claramente yo no sé si el hacer o no hacer distinciones de un inicio, no hacer distinciones de género en una ley o en una constitución puede ayudarnos a concretar este cambio generacional más en el corto plazo. Uno entiende que todo este tipo de cambios no son de corto plazo, sino que uno tiende a hacer cambios hoy en este tipo de ámbitos para poder avanzar en las próximas generaciones, quizás. Y en ese sentido, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿qué cosas se pueden incluir dentro, adicional a la Constitución para que estos cambios surtan cierto efecto? Ya tú lo has presentado bastante bien, pero también
enfocado un poquito más al tema legal. Quizá hay otro tipo de cosas más regulatorias que se pueden ir implementando que tengan un efecto más de mediano plazo en todos estos cambios que son culturales, sociales, generacionales. Y en ese sentido, también quería leerte dos preguntas que están relacionadas. Una de Fernanda Sánchez, que pregunta en qué países se desarrollan estas guías a los congresistas, desarrollar y o cumplir que las leyes tengan perspectivas de género. ¿Podrían implementarse en Chile? Y Luis Palacio pregunta algo parecido, si en Latinoamérica existe alguna experiencia comparada, existe una adecuada representación de mujeres, qué derechos ha logrado finalmente constitucionalizar, si es que ha habido algún tipo de cambio constitucional. Muchas gracias por tu presentación, Yanira, muy buena. Gracias. Vale. Sí, claro, la pregunta de qué experiencias se pueden replicar, teniendo en cuenta que las experiencias pueden ser exitosas o no también según factores culturales, es algo que hay que tomar en cuenta. Y en ese sentido, claro, en Europa hay experiencias valiosas, pero muchas veces hay estructuras también. De hecho, el sistema europeo funciona también con un sistema de integración comunitaria en varios países que le aporta también una garantía que no tenemos en los sistemas regionales americanos. Me estoy refiriendo al sistema de comunidad que ha ido incluso agregando algunos instrumentos de protección en materia económica para tratar de corregir brechas de género, aunque como tú mismo señalas, tampoco se han corregido. Ahora, lo que es interesante es que en Europa, yo he estado en algunos recientemente también seminarios virtuales con colegas europeos. En Europa están mirando mucho en América Latina porque América Latina está desarrollando mucho instrumental teórico en materias de género que no están o están muy retrasadas en Europa. Pensemos en lo siguiente, en América Latina tenemos una convención contra la violencia dentro del sistema interamericano de protección desde la década del 90, y en Europa recién acaban de construir uno. Es decir, tenemos, para no ver esta cuestión como algo estático, como que siempre estamos detrás. Eso es bien interesante, por eso es que las experiencias latinoamericanas son experiencias a tener en cuenta. Respecto a la pregunta que se me formulaba, ¿hay experiencias legislativas? Sí, Argentina está desarrollando ciertas experiencias legislativas. No estoy segura si en el plano de la Judicatura Nacional o en el plano de Buenos Aires solamente, en desarrollar guías de género para la construcción de un lenguaje, sobre todo en las sentencias judiciales, ¿no? Por lo tanto, tenemos experiencias. En Europa ha habido mucho en la administración pública, y eso me lleva a una de las cuestiones que se decía, cómo articular esto en términos más concretos. Yo creo que un nivel bien interesante es el nivel de las políticas públicas, que es un nivel que hasta cierto punto no aparece muy tematizado en los estudios jurídicos, y creo que por eso quienes participan como a veces abogados, abogadas en el diseño legal de las coordenadas de las políticas públicas, que por definición luego se realizan en sede de administración del Estado, no le ponen mucha atención a qué tanto una buena generación de base podría contribuir. Toda política pública, como sabe la gente que trabaja en política pública, supone una cierta visión también ideológica sobre los principios que informan las políticas públicas. Y entonces ahí, cuando se habla de políticas de igualdad, tendríamos que preguntarnos cómo entendemos esa igualdad. Cuando se habla de políticas dirigidas a las mujeres, hoy día tenemos políticas, ¿no?, de género, teóricamente, ¿no? Tenemos la política de transferencia a las mujeres en las transferencias de dinero condicionadas, ¿no? Tenemos una serie de políticas que han ido a las familias, ¿no?, sobre todo a las familias más vulnerables que tienen componentes de género. Esas políticas no han estado sometidas a discusión pública. ¿Cómo la discusión constitucional podría incidir en esto? Creando un modelo más exigente. Primero, ha habido, la Constitución ecuatoriana tiene hoy día una cláusula que exige que todas las políticas públicas sean pensadas, entre otras perspectivas, con perspectiva de género. En Europa
la noción de política pública con perspectiva de género se está empezando a trabajar con la exigencia en el procedimiento de generación de esas políticas con componentes normativos de informes previos de impacto de género. Y esto es súper relevante porque se legisla o se construye política pública muchas veces sin datos. Y la noción del mainstreaming aplicado, mainstreaming de género aplicado a políticas públicas, requiere que uno tenga datos, ¿no? Que vea cómo afecta diferenciadamente a hombres y a mujeres y que no legisle o no construya política pública con intuiciones, porque al hacerlo así se filtran los estereotipos de género y las lógicas sociales. Entonces, un sistema más pensado con deferencia, por darle un nombre, con deferencia científica, ¿no? Mostremos los datos, que además requeriría que la Administración del Estado tuviera datos segregados por género y fuera midiendo cómo van impactando sus políticas, por ejemplo, cómo impacta el postnatal, la extensión del postnatal en la inserción del trabajo de las mujeres. Bueno, se puede incluir una cláusula. La pregunta es, ¿la incluimos y cómo la garantizamos? Pero se puede hacer, ya la Constitución ecuatoriana tiene una cláusula de ese estilo. ¿Qué derechos? Como dije, varias constituciones, incluso algunas fuera del sector latinoamericano, han incluido, por ejemplo, en la última constitución de Egipto, una cláusula contra la violencia, que reconoce un derecho a vivir una vida libre de violencia y luego establece obligaciones estatales para evitar la violencia, especialmente de las mujeres. Hay constituciones que tienen hoy día, también latinoamericanas, cláusulas que protegen y elevan la protección en el plano laboral de la maternidad, ¿no? Que sería como elevar la protección de fuero a un grado constitucional. Por lo tanto, tenemos experiencias y yo diría que lo que podemos ir avanzando es por el momento histórico y con la información que tenemos ahora es en las cuestiones del cuidado, tratar de tematizarlas como cláusulas constitucionales. Y yo agregaría en las cuestiones de igualdad prohibiciones más claras de discriminación. Hay todo un problema, porque voy a tratar de explicarlo simple, pero para que se entienda. A propósito de tu reflexión, ¿por qué no funcionan muchas veces las cláusulas de igualdad? Porque las cláusulas de igualdad no asumen una serie de cuestiones técnicas cuando se llevan a la práctica. Por ejemplo, cuando una mujer demanda ante un tribunal, hoy día en el caso chileno, diciendo que ha sido discriminada, es la mujer la que tiene que probar que ha sido discriminada. Por ejemplo, en una discusión sobre brechas salariales, tú tendrías primero que saber que el hombre gana más, cosa que no siempre se sabe porque los sueldos son ocultos. Luego probar que no hay una razón para que el hombre gane más. Es decir, toda la carga de la prueba la tiene la mujer, lo que lo hace difícil. Debiéramos trasladar esa carga de la prueba y obligar que esas remuneraciones sean públicas y al mismo tiempo dotarle, como se suele decir, de más dientes a los órganos de tutela en materia laboral. Y con ese dispositivo mejoraríamos mucho la posibilidad de que esa norma de igualdad fuera una norma eficaz en la práctica. Pero si se fijan, en mi respuesta lo que estoy diciendo es que hay que trasladar la atención al diseño de los órganos de control, ¿no? De control, digamos, los que están encargados, y no hay que dejarlos solo en el plano de derechos, ¿no? De declaraciones de derechos, y ese es uno de los problemas latinoamericanos. Mucha confianza en el lenguaje de los derechos, y para ponerlo en esa clave que lo puse antes, muy pocos dientes luego en la garantía de esos derechos. Y entonces se produce un desfase, son muy interesantes los textos de las constituciones latinoamericanas, pero pareciera ser que no han tenido suficientes garantías para bajarlos al sistema y por lo tanto se han quedado en textos muy testimoniales. Súper. Gracias, Yanira. Hay muchos comentarios. Uno, por ejemplo, de Catalina Lago dice: gracias, Yanira, soy tu fan. No entiendo bien por qué dice menos que 3. No sé qué quiere decir eso, pero es tu fan en todo caso. Es un corazón. Ah, puede ser, ya. Oye, hay una persona que está sugiriendo si puedes sugerir lecturas. A lo mejor lo que puede hacer es que nos pueden mandar después por correo a nosotros un par de lecturas y nosotros lo ponemos en la página para que ustedes puedan seguir con esto. Mira, hay un montón de preguntas y me gustaría al menos dejar planteado como dos grandes temas que de alguna forma recuperan
buena parte de estas preguntas y te pediría que de los dos tomes uno porque no nos queda mucho tiempo. Mira, uno Ya. tiene que ver, me encantó esta idea tuya de que hay un cambio en el modelo de representación, ¿ya? Y que ese cambio en el modelo de representación, de alguna forma, hay que ver hasta dónde llega en términos de sus implicancias constitucionales. Por ejemplo, si uno dice vamos a una representación, por ejemplo, René Martínez habla de que en realidad de hablar de que esto es una convención paritaria, dice que es mayoritariamente paritaria, no, dice es mayoritariamente porque dice que hay muchos géneros, no hay solo dos géneros. ¿Ah? Y si uno reconoce que hay muchos géneros y no solo dos, el hecho de que se equipare hombres y mujeres está excluyendo a otros grupos. Entonces, siguiendo con esa línea, uno podría pensar de que a lo mejor el modelo de representación hacia el cual estamos avanzando es uno que debiera ser ultra proporcional para poderle dar efectivamente representación a minorías realmente muy, muy pequeñitas. ¿Ah? Y entonces eso sí tiene repercusiones sobre cómo se estructura el Estado. Por ejemplo, uno podría pensar de que si uno va a un esquema de representación tan ultra atomizado, eso es muy difícil de que coincida, de que funcione bien en un régimen presidencial. Entonces, quisiera una reflexión tuya sobre eso, cómo este cambio en el modelo de representación en realidad nos está a lo mejor induciendo a que vayamos hacia un régimen parlamentario nomás, y debiéramos ponernos eso como meta. Esa es una pregunta. Y la otra, con la otra diferenciación que me parece que es muy importante que tú hiciste, o más bien la relación, cómo pensar lo público y lo privado. O sea, cuáles son los límites que debieran existir entre lo público y lo privado. Natalie hablaba de esta injusticia moral del cuidado, ¿no? Entonces, que es un problema que ocurre, como decías tú, en el ámbito privado, y cómo se traduce eso hacia lo público. ¿Cuál es el límite porque no puede estar todo politizado tampoco, tiene que haber alguna parte, ¿no es cierto?, algún criterio que nos permita separar lo que es público y por lo tanto del interés político de lo que es privado. Entonces, ¿cómo ves eso? Por ejemplo, acabas de mencionar el tema de los salarios. ¿Ah? ¿Es razonable pretender de que las empresas hagan públicos los salarios de todas las personas? Entonces, ¿cómo ves eso? Yo creo que si puedes elegir una de las dos para que salga más completa, te quedan 3 minutos, así que igual es un Sí, acto heroico que te estamos pidiendo. sí, sobre la última diría solo que es más que un diseño constitucional, hay que repensar y hay mucho hoy día de repensar en la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Girándola más hacia las condiciones de protección de la intimidad que una especie de diseño de no interferencia estatal nunca en lo privado. Esas serían como las coordenadas. Y en la primera cuestión yo creo que sí, que un régimen de representación espejo lleva naturalmente a una mayor proporcionalidad, ¿no?, en las exigencias de representación y envuelve un peligro de atomización, ¿no?, que en algún sentido también hay que pensarlo. Y por otro lado puede ser que sea más compatible con un cierto nivel de organización que admita y simplemente gestione esa mayor diversidad, ¿no? Y en ese sentido puede ser que efectivamente formara como centralistas y presidencialistas, es decir, todos los modelos más centralizados de poder parecen ir a contracorriente de una lógica que admite una diversidad del poder y que entonces parece que tiene acento simplemente en gestionar esa diversidad. Sobre los dos géneros que alguien mencionaba, sí, yo diría que ese es un problema porque la noción de género se ha ido ampliando a una también una textura mucho más abierta, ¿no?, con una especie como de género como que simplemente pone en cuestión la idea de lo biológico como algo dado, pero que admite que cada persona puede ubicarse en un espectro que va mucho más allá que estos dos polos. Pero lo interesante que tiene la idea de género respecto de la estrategia feminista clásica es que permite nombrar a las mujeres, y eso hay que tenerlo en cuenta. En la otra idea de hay muchos géneros, esos muchos géneros al final parecen no ser nadie, y el valor de visibilización de un colectivo específico en el que además pueden haber, digamos, orientaciones sexuales distintas o simplemente identidades diversas, creo que no se pierde, pero requiere, yo estaría de acuerdo, una especie de revisión estipulativa de qué vamos a entender entonces por mujer, qué vamos a entender y que usar la expresión mujer no supone necesariamente, o al menos desde mi perspectiva,
no supondría necesariamente adoptar una postura esencialista sobre la cuestión de género que no admitiera diversidad sexual y identidades diversas. Pero bueno, entiendo el punto. Gracias. Yanira, hay muchos comentarios muy positivos, te agradecemos muchísimo, desgraciadamente se nos acabó el tiempo y nuestro compromiso contigo y con todos era que a las 9:30 terminábamos. Si nos pudieran mandar un listado de algunas cosas que pudieran leer. Ustedes ya vieron el libro de Anne Phillips, que es como una cosa que naturalmente ustedes pueden ver, pero vamos a poner a disposición de ustedes en las páginas de posgrado, de Derecho y del Exen, vamos a poner la lista que nos mande Yanira. Te agradecemos mucho, Yanira, ha sido una extraordinaria presentación. Muchas gracias a todos ustedes y les recordamos que esto sigue, estamos recién en la segunda sesión, faltan como 20, hoy día en la tarde va a estar Sebastián Edwards a las 6 de la tarde y él va a hablar sobre justamente un poco lo que mencionaba Yanira, datos sobre cómo la constitucionalización de derechos en el mundo tiene o no efecto práctico sobre, por ejemplo, el acceso a la educación. Él se va a preocupar mucho de los derechos sociales. Entonces, cómo la constitucionalización de derechos tiene efectos efectivos sobre la vida de las personas en el acceso a derechos sociales. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tuvimos una muy buena asistencia y lo esperamos hoy día en la tarde, entonces a las 6 de la tarde. Solamente como para hacer un pequeño, el 21 a las 8 de la mañana presenta Alejandro Mico sobre financiamiento sustentable y Pilar Moraga va a hablar a las 6 de la tarde sobre recursos naturales, un tema interesante. El día miércoles 23, Guillermo Larraín, que está presente acá, va a presentar algo relacionado con la propiedad privada y la naturaleza económica de los bienes. La próxima semana va a estar relacionado con temas de recursos y generalmente eso. Así que va a estar interesante igual. Estupendo, pues. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias, Yanira. Puedes asistir a cualquiera de todas las charlas, estás muy invitada, evidentemente. Sí. Muchas gracias. Cuando quieras. Chao. Que estés muy bien. Gracias a todos.